punto, hermano. Otro punto antes de que se me olvide. Oremos. La semana pasada teníamos muy buena asistencia, excelente. Hoy tenemos más de 7 familias o quizás más que no están. No, pueden enumerarlas. Yo empecé a buscar dónde se sientan. Muchas, 7, 8 familias que faltan, son muchas. Ya no estamos en vacaciones, ya las vacaciones pasaron, la rosca de Reyes ya pasó, mi cumpleaños, no, mi cumpleaños todavía no, pero no hay pretexto. Hermanos, y entonces sí oremos por compromiso de las familias con Dios, con relación a la reunión, la comunión, la adoración, la exaltación al Señor, la ofrenda, la edificación en la palabra. No, muchas familias, quizás cada una ya tenga una razón válida para faltar a la iglesia, no discutimos eso, pero el tema es orar por ellas, ¿listo? Muchas familias ausentes y buenos hermanos comprometidos también, ¿no? Pero ausentes. Vamos a Salmo, el Salmo 139. 139. Salmo 139, vamos a estudiar hoy. Son 24 versículos. Y es un salmo increíble, hermanos. Me encanta porque el salmo, en su propia composición gramatical, están las divisiones que presenta con mucha claridad. Hemos dicho que los salmos son himnos, ¿no? Aquí está la letra de un himno, aquí está la letra de una canción, y por lo menos podríamos notar que este himno tiene 4 estrofas. 4 estrofas, con mucha claridad lo ves. De hecho, algunos autores o comentaristas, en tu Biblia debe aparecer ya esas 4 subdivisiones, ¿no? De forma increíble. Entonces, el punto principal aquí es que el rey David, quien escribe este salmo, va a hablar acerca de algunos, escucha bien, de algunos atributos de Dios, algunas características de Dios, y la suma de esos atributos llevan a formar su personalidad, ¿no? En virtud del ser que es Dios. Nosotros conocemos algunos atributos solamente. ¿Cuáles? Los que están registrados en la Escritura. No más. 23, 24, y una lista que ha sido ahí peleada, que son 14, que son 20, que son... No, pero es un número pequeño de atributos. Dios debe tener muchísimo más otros atributos que nosotros no se nos fue dado a conocer a nosotros, por la grandeza quizás de ellos. Entonces aquí va a hablar acerca de algunos atributos. Y el tema principal, hermanos, el tema principal, lo que el autor aquí, David, quiere que nosotros entendamos y que asimilemos eso, hermano, lo que él quiere expresar es, no te olvides, escucha, no te olvides que Dios conoce todo de ti. Esa es la idea del Salmo. Dios conoce todo acerca de tu persona, ¿no? Ese Dios en el cual estamos creyendo, el Dios de la Biblia, tiene un perfecto, escucha bien, hermanos, tiene un perfecto y un absoluto conocimiento de nosotros. Perfecto, absoluto, ¿no? Completo de nosotros, de nuestros actos, ¿no? Tanto interiores como los exteriores, ¿no es cierto? Siempre, esos actos están siempre de forma continua, ¿no es cierto? Están patentes en su presencia. No podemos engañar a Dios, es que yo no quise decir eso. No, yo no lo pensé, ¿ah? No. Dios conoce lo interior y lo exterior de forma completa, de forma perfecta, y siempre está de forma patente, presentes, ¿no es cierto?, en la grandeza de ese ser que la Biblia ha descrito como Dios. Este Salmo de David, de hecho, por los pronombres, por el pronombre personal, usted lo va a subrayar ahora, ¿no? Unos directos y una forma indirecta, pero está el pronombre personal, ¿no es cierto? Entonces este salmo es intensamente personal, es lo que quiero decir. Como que David está describiendo de una forma profunda la experiencia, hermanos, que tiene con Dios. Entonces yo lo subrayé, hágalo ahora.
¿no es cierto? Me, mi, mis, mi, pronombre personal, directo, y otros de forma indirecta, ¿no? Si subiera a los cielos, de forma indirecta, pero está hablando de él, no incluyendo ese pronombre personal. Entonces, es intensamente personal, expresa el salmista expresa la maravilla de Dios. ¿Qué maravilla? Que Dios conoce a David perfectamente. Él está maravillado de la forma como Dios conoce cada detalle, por más pequeño que sea, cada detalle en la vida de él. Este salmo es hay mucha teología, pero es una teología práctica. ¿Por qué práctica? Porque si sabes que Dios es omnisciente, entonces tú tienes que vivir una vida desarrollada en saber que Dios es omnisciente, que Dios conoce todo. O que si Dios es omnipresente, entonces desarrolla una teología práctica. Que si chocaste y te diste la vuelta, no te preocupes porque Dios estaba ahí presente. No fue un descuido, no fue algo que Dios improvisó, no fue un error divino. No, Dios está presente en todos los sucesos de tu vida, sean agradables para ti o sean desagradables, o sea, una consecuencia de tus decisiones. Dios está, y entonces es una teología totalmente práctica, aplicada, ¿no es cierto?, a nuestro estilo de vida en función a lo que conocemos acerca de Dios. Entonces, este salmo, una pequeña bosquejo que está ahí, solamente lo leemos, lo vamos a leer ahora. Está hablando de la omnisciencia de Dios, los primeros 6 versículos. Pregunto antes de continuar, ese prefijo que aparece antes de cada atributo, como cuando hablamos la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, etcétera, ese prefijo omni, ¿qué significa? ¿Alguien sabe qué significa ese prefijo omni? Ahí está ciencia o presencia, ¿no es cierto? Pero omni es un prefijo antes de la palabra. ¿Alguien? ¿Sí? Totalidad. Ok, muy bien. Eso es sencillamente, es eso. Es un prefijo de latín que significa todo o totalidad. En pocas palabras, Dios es todo. Totalidad, ¿no es cierto? De hecho, la palabra absoluto no hay una palabra en español para describir lo absoluto de Dios. Nosotros entendemos que es absoluto para nosotros, lleno, completo. ¿No es cierto? Pero esa palabra no hay una explicación en español para describir que es como algo que se está no lleno, sino rebosando. Esa es no hay una palabra para que describe eso. Entonces está hablando acerca de la omnipresencia de Dios en el versículo 7 a 12, del 13 al 16, la omnipresencia de Dios, Dios todopoderoso, lleno de poder, la providencia de Dios, Dios gobernando, Dios controlando cada circunstancia, cada situación, cada elemento en tu vida, la providencia de Dios. Y por último, una aplicación de esta doctrina con relación al justo juicio de Dios. Dios va a juzgar a los hombres en función a lo que ellos conocen de Dios. No se van a escapar. Esa es la idea terminando. Ahora bien, Carlos la semana pasada predicó un salmo, el Salmo 63, y él dijo, hay un contexto histórico de este salmo, y nos habló acerca de la batalla de Saúl con David. Saúl tenía 3,000 hombres o un poquito más, David solamente 300. Iba a haber un lugar donde se iban a encontrar, solamente los separaba una pequeña colina, se iban a encontrar. Era una destrucción total para David, 3,000 hombres en contra de 600. Pero Dios en ese momento envió, bajo su providencia, envió un mensajero a decirle, Saúl, se metieron los filisteos a Jerusalén, ¿o no? Ahí donde estaba gobernando. Entonces Saúl retorna con sus 3,000 hombres y a unos cuantos pasos, unos cuantos metros, se iba a encontrar con David. No, es el contexto. Ahora, este salmo, hermanos, tiene un contexto. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a leer del versículo 1 al 6 y después voy a leer el contexto de este salmo. ¿Sí me explico? Voy a leer qué es lo que sostiene, de dónde se originó este salmo, qué dio origen a este salmo. Entonces voy a leer y me gustaría que en tu Biblia, ahí en una plumita, ahí redondees
el pronombre posesivo. Mío, mío o indirectamente, lo que yo te mencioné, subiré. No dice yo subiré, pero dice subiré. Ahí está de forma indirecta, ¿no es cierto?, incluido el pronombre. Entonces vamos a leer del versículo 1 al 6, ¿va? Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Digo que es un salmo muy personal. Me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Levanto, sabes. Me acuesto, sabes. Conoces todo. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún, dice el salmista, aún no está la palabra en mi lengua, aún no está expresado el pensamiento, no está en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú sabes todo el pensamiento. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. ¡Wow! Imagínate lo que sobre mí puso la mano de Dios. Si pone la mano de Dios, nos aplasta, hermano, la verdad. Pero el salmista dice, hay un lenguaje espiritual figurado, sobre mí, un elemento que sostienes, me sostienes con tu mano. Tal conocimiento a manera de conclusión es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Ahí vamos a hablar un poquito acerca de la omnipresencia de Dios. Pero escuchen. Nos vamos a ir ahora es necesario, hermanos. Si yo continúo la predicación sin leer, entonces la predicación sería a medias, sin el contexto. Vamos a 2 de Samuel. Vayamos todos. Abre tu Biblia, por favor. 2 de Samuel. ¿Sí? A ver, Marce, ¿tienes una pluma, Marce? Listo, Marce. Entonces, te voy a pedir mientras yo leo, tú vas a subrayar, puedes subrayar en tu Biblia las veces que se aparece en la Biblia, en lo que yo voy a leer, Señor Jehová. Tú lo vas a subrayar. Todas las veces que aparezca Señor Jehová, Señor Jehová, Señor Jehová. ¿Listo? Me vas a decir cuántas. 2 de Samuel, capítulo 7. Sí, 7 a partir, voy a leer un poquito antes, pero me interesa a partir del versículo 18. Después voy a pedirle el favor ¿a quién? A Juan Carlos, que nos visita por 4ª vez. Muy bien, Juan Carlos. Y bienvenido para otras 4 veces más. Puedes subrayar ahí en tu Biblia a medida que yo leo la palabra o el nombre Dios. Puede ser Dios solo, o por Dios, o Dios de Israel. Pero solamente donde se mencione, o tú eres Dios, solamente donde se mencione Dios. No Jehová Dios. Donde aparece Jehová lo va a hacer. Todas las veces que aparece Jehová Dios, Jehová de los ejércitos, Jehová Señor. Ahí, listo. Y ahí vamos. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a leer el versículo 10. Todavía no anoten. Yo les digo cuando anoten. ¿Listo? No anoten todavía. Yo les digo. Solamente voy a leer. Dice, además, yo fijaré, el versículo 10 dice, el lugar a mí en mi pueblo, Israel, yo lo plantaré para que habite en un lugar y nunca más será removido, ni los inicuos le afligirán más, como al principio. Es conocido como el pacto davídico. Dios está haciendo un pacto con David y le está prometiendo que su nación va a permanecer, va a ser protegida, va a haber un reino para siempre, un lugar de reinado, etc. Entonces ahí empieza. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, y así mismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos, le dice a David, y duermas, David, cuando tú duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará tu reino. No está hablando de Salomón, aunque en primera instancia se cumplió en Salomón. Está hablando acerca de él, del Señor Jesucristo, el que reinará por siempre. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré, hablando de Salomón, y afirmaré para siempre el trono de su reino.
Yo le seré al padre y él me será hijo, y si él hiciere mal, entonces yo lo castigaré, etcétera, etcétera. Pero bueno, a partir del versículo 18, ahí está el pacto, y entonces a respuesta de ese pacto, David hace esta oración. Y de esta oración surge el capítulo 139, ¿no es cierto?, el salmo que él escribió, es el cántico. Antes era una oración, después se convirtió en un cántico. Vamos a leer. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová, escucha bien ahí Marce, y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Una pregunta. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo. La palabra siervo se va a repetir varias veces también. Señor Jehová, todas estas grandezas has hecho por tu palabra, ¿no? Y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú que has engrandecido a Jehová, Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos, a quienes como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra. Pregunta: porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti, de Egipto, de las naciones y de los dioses. Me encanta. Rescataste a un pueblo para ti de Egipto, de las naciones, porque vivió varias veces en cautiverio, pero también de la idolatría. Porque tú estableciste tu pueblo Israel por pueblo suyo para siempre. Tú, Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo, sobre la casa que has conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo edificaré casa. Por esto tu siervo ha hablado en su corazón, valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir a la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, lo has dicho, y con bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿No? Entonces ahí aparece varias veces, por lo menos 8 veces la palabra siervo, siervo. Y siervo es igual a esclavo. El rey David se está colocando delante de Dios en condición de siervo, esclavo, humillado completamente. Y aquí, hermanos, en este texto que leímos hay inspiración divina. El Espíritu Santo guió el corazón, los pensamientos, las palabras del rey David y expresa esta oración que después se convirtió ahí en el Salmo 139. Ahora sí, vamos a ver cuántas veces aparece ahí. 11 veces aparece. Ok, espero que no. Yo voy a contarlas después porque las tengo subrayadas. ¿No? 11 veces. ¿Cuántas veces aparece? 13 veces. 12. ¿Y cuántas? 11 veces. 23, serían 24 veces. Está en los labios de David exclamando el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios como creador y Señor, Elohim, el Señor.
de absolutamente todo. Entonces, teniendo esto en mente, esa era la conmoción que había en el corazón de David. Estaba tomado por el Espíritu, hermanos. Y entonces miren cómo introduce este salmo, ¿no es cierto? El salmo número 139. Entonces, la primera parte, hermanos, el salmista expone con respecto a su sentir la experiencia sostenida por la misma presencia de Dios de forma completa, de forma perfecta, y entonces detalla de forma particular cómo va a ser el templo. No, ya tenía su casa, pero cómo va a ser su templo, pero mayormente cómo va a ser la nación de Israel como nación frente a las otras naciones, pero particularmente lo que tiene que ver con el reino davídico. ¿Cómo? De mi nación, de mis entrañas, ¿no? Va a salir, no, cosas que él escribió. El Salmo dice, escribí cosas sin poderlo entender. Hablaba del Mesías, que no había muerto todavía, pero el Mesías que tendría que reinar en el periodo milenial. Yo escribí cosas que yo no entendía. Lo dice ahora el salmista. Entonces, hermanos, mire lo que dice el salmista ahí. Tú me has examinado. La palabra examinar es cavar, explorar. Jeremías 17:10 dice que Dios conoce el corazón, las intenciones. Nadie puede conocer el corazón. El corazón está relacionado con los pensamientos, con el sentir, con lo ahí en tu interior, ¿no? Tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es decir, todas las actividades diarias tuyas, escucha bien, tuyas, están de forma permanente presentes, ¿no es cierto?, en lo que nosotros conocemos con la omnisciencia, el conocimiento que tiene Dios de todas las cosas. Dice, tú has conocido de lejos mis pensamientos. Esa palabra pensamiento es una palabra que aparece en arameo y significa una inclinación al deseo. No es solamente el pensamiento, como yo decía esta mañana, sino lo que motiva, lo que sostiene ese pensamiento, que está el deseo. Es muy difícil de entender que yo estoy pensando algo, ¿no es cierto?, que voy a hacer después de salir, vamos a ir a comer, pero ¿qué es lo que sostiene ese pensamiento? ¿Qué genera? ¿No? ¿Qué origina ese pensamiento? No, entonces Dios dice, no solamente conoce el pensamiento, sino conoce el elemento anterior que lo sostiene, ¿no? Y cuánta más nuestras palabras. Después tú me has escudriñado mi andar y mi reposo. En un salmo más adelante va a decir que mientras duermo, Él conoce cómo se mueve mi cabeza. Mis sueños, escucha bien, mis sueños, que tú no los controlas, que pueden ser motivados por una experiencia del día, ¿no? Pero dice que tus sueños están siendo conocidos por Dios. O mientras duermo, mientras estás en un estado de inconsciencia, pero consciente en la forma cerebral, en la forma mental. No estás muerto, estás inconsciente porque estás durmiendo. Yo voy a estar inconsciente por un par de horas, 4 horas, pero no muerto. Solamente si me explico, ahí, en un momento. Cuando dormimos eso pasa, estamos inconscientes, ¿no? Pero realmente nuestra cabeza, todo nuestro organismo sigue funcionando. Él decía, mientras duermo todavía estás ahí presente. Todos mis caminos te son conocidos, todos mis pasos son contados, ¿no? Me mantienes bajo continua vigilancia. Dios nos vigila 24 horas al día, tiene una cámara con detector de movimiento, detector de pensamiento, ¿no? Si es de día, está ahí, si es de noche, la camarita prende la luz porque lo va a hablar, aún de noche. De noche no nos ve. No, pero no, la camarita está ahí y como detecta, prende la luz. Aunque está de noche, él dice, no, ni de las tinieblas puedo huirte. Interesante, ¿verdad? Ahí dice, él sabe y conoce mis palabras antes que sean expresadas. Él conoce toda la intención que hay en mi corazón, la forma como hablamos, ¿no? Detrás y delante me rodeaste, dice ahí. Detrás y delante me rodeaste, dice versículo 5. Tu protección es permanente. Escucha, pero choqué.
¿no? Y destruye el coche por gila y por estar hablando con el teléfono. ¿No? Dios no tiene el control de eso. No tiene Dios el control. Chocaste por estar hablando por el teléfono. Y tu esposa te lo había dicho 20,000 veces. Ve, vas a chocar, viejo, vas a chocar. No, hermano. Detrás y delante me rodeaste. ¿Choqué? ¿Sí sabía Dios? Sí. ¿Podía Dios evitar el choque? Sí. ¿Lo hizo? No. Ambas cosas pertenecen a Dios. Increíble. Esa es la parte que nosotros debemos tratar de entender. Todas las cosas están bajo el control de Dios. ¿No? Hace un mes atrás mataron a una familia pastoral en Colombia. Fueron a un lugar, estaban comiendo, como cuando sales del culto, vas a comer con alguien, disfrutar la comunión, y vinieron y balacearon. Los 4 murieron, padre y 2 hijos jóvenes. ¿No? ¿Dios tenía el control? Sí. ¿Dios tiene un propósito? Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No lo sé. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Y así quiso. Entonces, ese hubiese sido que no hubieran estado ahí, o como dicen, no es que fue que se equivocaron de familia. No iban por otra familia, pero se equivocaron, los sicarios se equivocaron. Las coordenadas estaban mal y entonces llegaron a un lugar incorrecto con una familia. Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces Él dice, detrás y delante me rodeaste. Nos dice el salmista, su protección es permanente, ¿no? Es como si colocara cerca alrededor nuestro, ¿no? Es como una ciudad asediada. Israel muchas veces asedió a ciertas ciudades, lo rodeó. La ciudad no tenía por dónde escapar, ¿no? Ahí asediados, periféricamente hablando. Dice, eso hace Dios, periféricamente, como una ciudad asediada, ¿no? Tomada de forma. Y Él concluye, hay siempre una conclusión detrás de cada estrofa. Él concluye lo siguiente. Mire la conclusión de esta primera parte, y voy a correr porque se nos está yendo el tiempo. Esa es la conclusión a la cual llega el salmista. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. ¿Y sabe qué dice? Me quedó claro. Ni el agua es tan clara como. No. Él no dice eso. No dice, no lo puedo comprender. Está hablando acerca de la omnisciencia, ¿verdad? De la omnisciencia de Dios. Él conoce todas las cosas. Cuidado, hermanos. Las esposas podemos engañar a nuestras esposas, ¿no? Podemos usarse la tarjeta, sí, más o menos. Usaste, y fue mucho, más o menos. No le decimos que nos van a dar una regañadiza, ¿no? O las esposas compran y, oye, compraste, sí, pero estaba en oferta. Y ella quería comprarlo ese día, ¿no es cierto? Y cosas esas con las cuales nosotros luchamos. Intentamos disfrazar, ¿no es cierto? Desviar. Y no quise decir esto, no pensé esto, pero no. Dice, tú no puedes intentar engañar a Dios. Dios conoce de forma completa, absoluta y perfecta todas las cosas de tu estilo de vida, desde que te levantas hasta que te acuestas y te duermes, pues deja de decirme que el salmista dice, aún en mis sueños, Él está ahí presente. Listo, Dios conoce todo. La segunda parte, rápidamente, hermanos, la segunda parte del versículo 7 al 10. Miren, el versículo 7 dice, preguntas, hay varias preguntas. ¿A dónde, dice el salmista, a dónde me iré? Pronombre personal, me iré de tu espíritu. ¿A dónde huiré de tu presencia? Preguntas, ¿a dónde? Son preguntas retóricas, tiene incluida la respuesta. No hay un lugar al cual yo pueda ir. No hay un lugar donde pueda huir de la presencia de Dios. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Yo voy al cielo, y si en el Seol, el lugar de los muertos, hiciera mi estado, allí te encuentro también. Si tomare las alas del alba, el amanecer de la mañana, cuando ahorita vamos a ver, y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Y si me asiere a tu diestra, si dijere ciertamente las tinieblas, la oscuridad me encubrirán. Aún la noche resplandece alrededor de mí, dice. Versículo 12, aún las tinieblas no me encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas.
es la conclusión a la cual llega él, la conclusión. Entonces, hermano, la segunda parte, la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todo lugar, ¿no? ¿Podrá entonces el salmista escaparse del escrutinio de Dios si intenta huir de su presencia? No, Dios va a estar ahí. Él dice, cualquier lugar que nos volvamos, me vaya, Dios está allí. Si subiera a los cielos, donde está tu estrado, allí está Dios. Si fuera el lugar de los muertos, allí está Dios. Y déjame decirte esto. Dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, dice que estaremos los condenados. Yo siempre he predicado que el horror del infierno no son las llamas, ni es el gusano que come, ni es el sufrimiento. No. El horror del infierno es la ausencia de la presencia de Dios. Y no significa, hermanos, que Él no esté ausente, porque dice que Él es omnipresente. Pero el Dios en carácter de gracia y de misericordia y de bondad no está allá. Estará el Dios en carácter de juez. ¡Wow! Terrible. Está el juez. Y el juez va a determinar y castigo eterno. No la misericordia, no la gracia, no la bondad de Dios. No, digamos. Entonces, ahí está luchando David, preguntándose si puede huir de la presencia de Dios. Si tomare alas del alba para habitar en el extremo, las alas, estaba investigando el alba, es una, dice, alusión a los rayos matutinos del sol. Cuando va levantándose el sol, esos rayos que van penetrando, ¿no? Y van dándole luz a nuestro nuevo día, ¿no? Dice, si yo me subiera a uno de esos rayos para ir del oriente al occidente, allí me vas a encontrar. Lo que el salmista está diciendo, Señor, si yo viajara a 300,000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, si yo viajara a 300,000 kilómetros de segundo, me subiera al alba, en ese resplandor de la luz de la mañana, si yo me fuera para allá y en un segundo me fuera al oriente, dice, allí tú me encontrarás. 300,000 kilómetros por segundo, ¿a dónde iría? ¿Cuántas veces recorrería, no? Un segundo ahí, para el segundo desvío, mi dirección me parece, allá, llego acá y Dios está acá, al oriente. Llego al occidente, voy al norte, al sur, allá estás tú. Esa es la idea, la figura que el salmista usa para, ¿cierto?, ampliar que la presencia de Dios es permanente. Aún tu mano me guiará, ¿no? Y la conclusión, versículo 11 y 12, esa segunda parte. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Tengo unos textos para leer, pero el tiempo no me da, hermano. Hebreos 4:13, lo voy a decir porque se está grabando, y Daniel capítulo 2, versículo 2, que habla acerca de la omnipresencia de Dios. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El tercer atributo, vamos rápidamente, el tercer atributo, hermanos. Les quito unos minutitos para terminar, pues ya son las 12:15 casi. El tercer atributo, hermanos, versículo 13. Esto me llama la atención, hermanos. Escuche bien, vamos a terminar esto. Porque tú formaste, mamás, escuche bien, y hermanos, escuchen bien. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Está hablando de la vida misma, el cuerpo humano. Estoy maravillado, dice el salmista, y mi alma, mi vida, mi aliento de vida lo sabe muy bien. No fui encubierto de mi cuerpo, dice. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. No estaba hablando de la tierra física, sino haciendo una figura de la matriz, ¿no? Del lugar donde se gesta al bebé y se forma y crece, ¿no? Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Bueno, vamos a parar ahí.
Vamos a parar el versículo 16, porque habla de la omnipotencia de Dios con relación al cuerpo humano. Voy a leer esto, hermanos. El salmista pasa aquí a contemplarse a sí mismo como una maravilla de Dios. Tú, querido hermano, eres una maravilla de Dios. Es lo que está expresando el salmista. Una maravilla salida de las manos de Dios. Y dice lo siguiente: tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre mi madre, tus manos me hicieron y me formaron. ¿No? Vayamos, alguien que lea por favor Job, me busque Job 10:11, mientras yo pueda continuar. Voy a continuar. Hermanos, entonces el color de tu piel, el color de tu cabello, el color de tus ojos, estaba contemplado, ¿no es cierto?, en el plan de Dios. La forma de tu rostro, ¿no es cierto?, la habilidad natural que tendrías, ¿no es cierto?, tus talentos, tus habilidades, todo lo que el niño será física y mentalmente se contiene en formas de la semilla en la parte celular que fue fertilizada. Escucha bien, esto me encanta. Esto lo dijo McDowell, un comentarista. 60 trillones de células en el cuerpo humano. 160 kilómetros de fibra nerviosa. De aquí a la caseta de Tepozotlán. Es la fibra nerviosa que compone nuestro cuerpo. Dice 96,000 kilómetros de venas, arterias, vasos capilares, donde lleva la sangre al cuerpo. 250 huesos, ¿no? Sin hablar las coyunturas, el ligamento, los músculos, ¿no? Si Dios formó nuestras entrañas, nuestros órganos internos, cada uno de ellos, dice el salmista, estoy maravillado. Y mi alma, la palabra alma es vida, mi aliento de vida, los puedes ver. ¿Qué dice Job, hermanos? ¿Puede leerlo? ¿Qué dice Job? Pues voy a seguir leyendo mientras lo buscan. La parte del cerebro, escuchen bien, hermanos. Su capacidad para grabar datos, sonidos, olores, vistas, toques, dolor, su habilidad para recordar, su habilidad para hacer cálculos, ¿no es cierto?, con un sentido aparentemente inagotable. No te cansas de pensar, de meditar, no te cansas de soñar, de visualizar, de planear, algo inagotable, de tomar decisiones, de solucionar problemas, todo el tiempo. Aquí está, inagotable, una fuente inagotable. Dios nos ha entretejido en el vientre de nuestra madre, tejió nuestros músculos, los ligamentos, los nervios, las venas, las arterias, todo. Y él concluye en el versículo 14, mire conmigo el versículo 14. David hace una declaración formidable, sorprendente ante la explicable intervención divina. Dice ahí el versículo 14, ¿no? Dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Y la versión dice, y mi alma lo sabe muy bien, acerca de la grandeza de nuestro Dios. Ahora sí, hermanos, el que le pedí que leyera, que es muy bueno. ¿Puede leer? Job, sí. Escuche Job 10:11. Léalo fuerte, hermano. Me vestiste, ahí está. Job, en esa relación con Dios, Señor, me entretejiste. Me dice huesos, carne, nervio, piel, ¿no? Ahí está la omnipotencia de Dios. Y ya para ir cerrando, del versículo 16 al 18, dice, mi embrión vieron mis ojos y en tu libro, escuchen, esto me llamó la atención y lo subrayé, y en tu libro estaban, pasado, escritas todas estas cosas, estaban, pasado. Estaba el embrión y dice pasado. ¿Qué quiere decir esto? Dios tiene planes. No, todo estaba perfectamente con Alejandra, con Patti, con Humberto, perfectamente. Dice, y en tu libro
un autor traduce que el libro no es un libro como el que nosotros conocemos. Lo traduce como en tus pensamientos estaban pasados todas esas cosas. O sea, en el pensamiento de Dios, atrás estaba la vida del hermano Vidal y todo lo que tiene que ver con su vida. Su familia, su esposa, sus hijos, su profesión. En tu libro estaban contempladas todas. Entonces estamos hablando de la providencia de Dios, el Dios que provee, orquestas, ¿no? Todas las cosas que fueron luego dice, en tu libro estaban todas estas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios proveyó una célula, una reproducción, crecimiento, etc. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, tus obras. Cuán grande es la suma de ellas, ¿no? Y concluye diciendo, si los enumero se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Los planes de Dios son inagotables. Esa es la idea. Y por último, hermanos, termina ahí con un juicio. Con un juicio. Ya para cerrar solamente voy a leerlo. El hombre no puede escapar del juicio de Dios, hermanos. Porque el hombre en su interior sabe acerca de la existencia de Dios. Y lo puede ver en su propio cuerpo. Listo. No hay otra cosa que el hombre necesite tener y saber para comprobar la existencia de Dios. Y entonces el salmista dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío, harás morir, es juicio eterno. Los impíos, los que sí, ahí vamos, hay una lista de cosas que hace el impío, ¿no es cierto? Después, apartados pues de mí, hombres sanguinarios, hermanos, que se deleitan en derramar sangre, feroces, vengativos, hombres sanguinarios, porque blasfeman, ¿no? Todo mal pensamiento en contra de Dios, blasfemias, pensamientos, deseos mal en contra de Dios. Tus enemigos toman en vano tu nombre, se burlan, se ríen. Una ausencia de temor de Dios impresionante, particularmente los hombres sanguinarios. Dice que ellos se deleitan derramando sangre. Y eso solamente lo puede hacer un hombre que no tiene temor de Dios. Dice, no odio Jehová a los que aborrecen, ¿no? Y me enardezco contra ellos, ¿no? Me enardezco contra ellos. Los aborrezco, dice el salmista, por completo. Los tengo por enemigos. Hay una canción que dice que tengamos armonía con todos los hombres. Escucha bien, hermano, y nosotros la cantamos, era una canción romántica. Que tengamos armonía en paz, que estemos en paz con todos los hombres, independientemente del concepto que ellos tengan de Dios. Que estemos en paz con los hombres, independientemente del concepto que él tenga de Dios. No, Señor, eso no es lo que está diciendo David. Es un hombre falta de temor de Dios, sanguinario, impío. No, él dice que él aborrece, que él desprecia la actitud del impío en contra de Dios. Por supuesto que nada que ver con el mundo, ¿no? Un mundo sin temor a Dios. Y entonces el salmista, hermanos, no pide a Dios tres cosas, ¿no? Él dice, y es lo que tú tienes que pedir, y lo que yo tengo que pedir todos los días, ¿cierto?, de mi existencia. Él dice lo siguiente, examíname, oh Dios. Señor, es tu oración. Señor, ¿podrías escudriñar mi corazón? Padre, te pido por favor escudriñar mi corazón, mis pensamientos, los deseos de mis pensamientos. David pide que pruebe y conozca sus pensamientos. David pide que Dios le guíe por el camino eterno. Escucha, camino eterno tiene que ver, Señor, guíame a la eternidad. No, tiene que ver, Señor, guíame en el camino eterno en referencia a vivir una vida de rectitud, de integridad, ¿no es cierto? Una vida piadosa y una vida llena de días, es lo que el autor está diciendo. Señor, déjame vivir una vida y permíteme tener una vida íntegra, recta, apacible, piadosa y llena de días. Vamos a orar porque se nos fue el tiempo, perdón, hermanos. Señor, lamentablemente el tiempo corre
muy aceleradamente y no contemplamos muchos otros textos, pero aquí estamos. Señor, gracias por la que nos haces conocer acerca de la omnisciencia de Dios. Dios conoce de forma absoluta, completa, todas las cosas. La omnipresencia de Dios, Dios en todo lugar. No estamos hablando de la inmensidad de Dios, no. La inmensidad de Dios cuando Él llena un espacio, un lugar. Pero no estamos hablando estamos hablando que Dios está al mismo tiempo en todo lugar, de forma absoluta, de forma completa. El salmista describe la omnipotencia de Dios y se centra en la creación del cuerpo. Y ese cuerpo le dio vida. Señor, y Él se engrandece, Señor, Él engrandece. El poder de Dios es el asombro que hay en su corazón al ver el cuerpo humano. Y querido Señor, después habla de la providencia. Dios dice que Él tenía todo elaborado en sus pensamientos y que fue dando los elementos de forma progresiva, en tiempo y forma, para que todo esto se diera. Providencia de Dios. Y finalmente habla de un juicio de Dios sobre los impíos, sobre los sanguinarios, sobre los que aborrecen a Dios, sobre los que hablan mal en contra de Dios. Señor, permítenos examinar nuestro corazón, nuestros pensamientos. Te rogamos que guíes nuestro estilo de vida, que sea recto y lleno de integridad. Oramos en tu nombre. Amén. Gracias, hermanos.